El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse, ay Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos de estar en familia, por estos momentos de estar en familia incluso unidos a través de las redes sociales, algunos más cerca físicamente, otros más lejos, pero siempre estamos cerca en tu corazón y en tu llamado. Ayúdanos a descubrir lo que esta mañana nos quieres decir. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hola hermanos y hermanas, mi nombre es Juan Tapia Gertosio, soy laico misionero consagrado con promesas definitivas del Verbum Dei. Hace 25 años más o menos conozco a la comunidad, ahí fueron muchos años que estuve participando como discípulo también y soy de nacionalidad chilena. Y hoy día les voy a compartir las pautas de oración de esta mañana. Soy también profe de economía de una universidad aquí en Valparaíso, en la costa, aquí en el puerto, en Chile. Y estos días hemos estado orando bastante y también en el simposio conversando sobre esa familia que somos, familia misionera Verbum Dei, y en donde los discípulos misioneros Verbum Dei son parte vital de esta familia. Pero en el fondo descubría que somos una gran familia en el amor, en ese amor que es Dios que nos va uniendo y en la diversidad, como nos iban diciendo, unidos por Cristo y por un carisma, por este carisma que Dios, que Cristo vio bien regalarnos. Y en este tema de la familia, cuando yo lo oraba, se me hacía el símil con a veces lo que pasa con la familia o con las relaciones o con las relaciones humanas. Y ahí eso igual en cada cultura, en cada realidad, hay un distinto concepto a veces incluso de familia. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me crié con mis abuelos y ellos eran súper sobreprotectores conmigo. Eh, pero ahí yo me daba cuenta, leyendo esa historia y mi misma historia de vida, que hay un momento en que tú decides si asumes o maduras. O sea, yo me daba cuenta, o sea, mi abuelita especialmente era muy sobreprotectora conmigo, entonces me podía quedar como un niño o un adulto niño siempre, o podía tomar la opción de madurar y de crecer. Y ese madurar y crecer involucra comprometerse, involucra no seguir en el fondo siendo niño. Incluso hoy día se ve mucho en la sociedad, bueno, al menos acá en Chile, muchos adultos niños, o sea que no van aceptando como el paso del tiempo, la madurez, el tomar responsabilidades, el asumir las nuevas etapas, y hay como ese temor a madurar, como ese temor a crecer. Yo me acuerdo cuando estaba en un retiro, esa época llevaba como 2 años en la comunidad, 3 años, ahí estaba ahí y yo decía, bueno, ahora tengo 45 años. Y en ese momento yo veía tan lejos los 30 años y no tenía como ganas de crecer, de madurar. Y me acuerdo que de repente, mirando a Jesús, dije, wow, tú tenías 33 años y tenías una vida plena. Y en el fondo me daba cuenta que ese tener miedo a madurar es porque pensaba
que me iba a robar algo, que me iba a quitar algo. Y me daba cuenta en Jesús, un hombre pleno que no tenía miedo a asumir responsabilidades, que no tenía miedo a crecer. Y eso me hizo decir, wow, yo quiero eso. Y ahí vi un modelo de persona que a los 33 años me atraía. O sea, en esa época yo, como decía, tenía como 20, 22, 23 años. Y decía, en verdad, eso sí me atrae. Esa madurez me atrae. Y a veces es esa invitación a no quedarnos como niños, sino que Dios nos invita a crecer, a comprometernos con todas las libertades del mundo. O sea, hoy día en muchos países hay un miedo al compromiso, en Chile también. O sea, tú ves que hay un temor a comprometerse, a asumir, a decir, ya, yo me comprometo a esto, como que sientes, como decía, que algo te va a robar. Y Dios dice, no, yo te invito a crecer, yo te invito a ser grande en la casa, a vivir con otra mirada. Y en verdad que eso a mí me ha ayudado mucho. Y hay una cita que es la que leí al inicio, con que comenzaba esta oración, que es Jeremías 1 del 4 al 10. Jeremías 1 del 4 al 10, donde Dios le hace una propuesta a Jeremías y lo envía y lo está llamando. Y Jeremías comienza, mira, no, es que yo soy solo un muchacho. Y Dios le dice, mira, no digas que eres un muchacho. Yo pondré las palabras en tu boca, yo iré contigo. Yo soy el primero en comprometerme con tu vida, pero para que no te quedes pequeño, sino para que crezcas desde tu realidad de misionero, misionera, matrimonio, desde tu realidad de laico, misionero consagrado en mi caso, desde tu realidad de discípulo, misionero Verbum Dei. Por algo Dios nos llama en la realidad de cada uno, pero desde esa realidad te necesito y yo me comprometo. Yo soy el primero en comprometerme con tu vida. Y a veces pasa, o sea, como yo decía, que uno tiene miedo a madurar, a crecer. Yo me acuerdo una vez que teníamos acá un encuentro en Valparaíso y resulta que estábamos, bueno, decía, tengo como 45 años y estaban los jóvenes de Santiago. Y yo en un instante, así como también molestando un poquito, me acerqué, porque tenía mucha confianza con ellos y todo, y me acerqué y les decía, mira, ¿ven a esas personas de ahí? Ellos junto conmigo fuimos el grupo de jóvenes de ustedes en nuestra época. Y ellos como los jóvenes como yo sentí como que, o sea, como diciendo, así me veré en 15 años más. Pero en verdad, una vez es disfrutar cada etapa. O sea, yo creo que he disfrutado como nunca cada etapa de mi crecimiento en el carisma y como en cada etapa también Dios sabe lo que nos va pidiendo en cada etapa. Y eso es importante, descubrir en la etapa actual qué me está pidiendo, que no puede ser quizá el mismo compromiso cuando era joven o el mismo compromiso cuando era adulto. Decía una que era del grupo de jóvenes de mi época, hace poco que estábamos en el grupo de adultos, decía en un momento, es que Dios no me pide quizás la misma misión cuando era joven, que tenía más tiempo, pero veo que me puedo entregar y me voy entregando al máximo, o sea, dando pauta de oración en la radio, aprovechando el Zoom y la pandemia, se han reunido todas las que eran de esa época, estaban en distintas partes de Chile, en distintas partes del mundo. O sea, como que en verdad en cada etapa, decía, Dios me ha ido regalando ese dar la palabra en el carisma, que en esa etapa Él me está llamando a dar. Y entonces descubriendo como que en verdad uno lo puede ir viviendo, o sea, aunque después uno pase a la vida laboral, aunque uno después pase a la realidad matrimonial, ya sea el caso de cada uno, pero en verdad es como eso, o sea, como no quedarnos chiquitos y no dejar tampoco que la gente que uno acompaña se quede chiquito, se quede pequeño.
Y un momento a mí de madurez importante, como decía, mi abuela era súper sobreprotectora. Entonces en algún instante tuve que tomar opciones así como decir, no, mira, este es mi espacio, este es el tuyo para poder ir a retiros, para poder ir a jornadas. Jornadas le llamamos acá las convivencias, o en otros países le llaman a la acampada, para ir a apoyar. Y yo en un momento de oración igual le decía a Dios, es que me duele porque yo sé que ella se enoja, ella no entiende, y Dios me decía, mira, cuando llegue al cielo, que ahora está en el cielo, así que sé que está entendiendo, tú no quieres que yo le pregunte por qué no lo dejaste crecer, por qué no lo dejaste madurar, sino que va a sentirse orgullosa y ahí va a entender que tú necesitabas dar esos pasos para crecer, para comprometerte, para madurar, para ser una persona plena, un adulto pleno en mi caso. Y en verdad era decir en verdad también lo estoy haciendo por ella, aunque no lo entienda. Y también nosotros lo podemos hacer por nosotros y por la gente que llevamos. O sea, yo no quiero llegar al cielo el día de mañana y que Dios me diga, ¿y por qué no dejaste crecer a este discípulo? ¿Por qué no dejaste madurar a este discípulo? ¿Por qué hacías todo por él? ¿Por qué esperaba que estuviera listo con no sé qué cosas que ni siquiera tú a veces cumples? Si yo en verdad te digo, o sea, yo le pondré las palabras en su boca. Pero en verdad también es descubrir un Dios que no nos apura, o sea, que le urge a la humanidad, que ve todo ese dolor, pero que también no nos apura en el sentido que no nos va a presionar una respuesta. Y en ese sentido veía la cita del Cantar de los Cantares 2, versículo 7. Cantar de los Cantares 2, versículo 7, donde dice, no despierten al amado hasta que quiera. Y ahí yo entendí ese amor de Dios, de la familia misionera Verbundey. Cuántos retiros, cuánto dar muchas veces a nuestra vida sin esperar nada a cambio. Porque uno lo ve, o sea, a través de los años. En verdad hay gente que ha dicho que sí y hay gente que ha dicho que no. Hay gente que se ha atrevido a comprometerse y hay gente que ha puesto otras prioridades y eso nadie lo critica. Pero ahí el amor de Dios de decir, mira, yo voy a seguir amando tu vida hasta el final. Te comprometas o no, porque no quiero que despiertes hasta que tú quieras, hasta que te des cuenta. Aunque la necesidad del mundo es inmensa, o sea, eso no se niega. Aunque el mundo hoy día necesita ver más que nunca, un mundo que tiene miedo a comprometerse por los demás, necesita gente que diga sí, yo me lo voy a jugar por esto. Yo en verdad creo en esa misión que Dios me está confiando, que puede ser muy diversa, como decía. Cada uno ve cómo se compromete y hasta dónde, pero que se atreve a avanzar. Y en verdad es ese amor gratuito de Dios que nos espera. Y lo fuerte es que el primero que necesita comprometerse es uno. Porque en verdad que si uno no se compromete, en verdad uno no termina de crecer con las cosas. O sea, Dios a veces piensa en uno que le va a venir a pedir algo, a robar algo, como siente, y no, lo único que Dios nos invita es quiere que tengamos vida. Para mí una cita que me marcó un antes y un después de entender a Dios es Juan 10:10, que ahí dice, el ladrón viene a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en plenitud. Y eso a mí me marcó porque dice, ¿por qué crees que lo que yo te vengo a pedir es para robarte? Yo lo que te vengo a pedir es para darte vida en plenitud. Y ahí entendía, o sea, que en verdad Dios, todo lo que nos viene a invitar es porque en verdad quiere que tengamos vida. O sea, quizás Dios pudiera cambiar el mundo mágicamente y todo cambia. Pero dice, no, porque tú necesitas crear, tú necesitas madurar, tú necesitas ese espacio del mundo que yo he reservado para ti, es porque tú tienes mi misma alma creadora, mi misma sensibilidad.
y necesito que sean tus huellas las que ahí queden pasmadas. O sea, ¿quieres comprometerte con tu vida de fe? Porque lo fuerte es que el ser humano no es estático. Uno puede decir, ya, yo no quiero seguir madurando en la fe, me voy a quedar acá y no voy a hacer nada. Pero así no es. Sociológicamente no somos así. El ser humano no es un ser estático. O crece o decrece en su humanidad. Entonces, si yo trato de quedarme en donde estoy, en verdad lo que va a pasar es que voy a comenzar a decrecer. Pero siempre va a estar la misericordia de Dios para volver a levantarnos. Pero igual no da lo mismo lo que uno va pasando. Entonces, igual hay una invitación ahí. Mira, ¿quieres seguir creciendo? ¿Quieres seguir creciendo como mi pueblo? Y por eso me ayudaba mucho la cita de Éxodo 19, versículos del 1 al 10. Éxodo 19, versículos del 1 al 10, donde dice lo siguiente. Aquel día, al cumplir 3 meses a salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Rafidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí. Frente al monte, Moisés subió hacia el monte de Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob, diles a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que hice a los egipcios, como ustedes los llevé en alas de águila y los traje a mí. Nosotros hemos visto cómo Dios nos ha traído hacia Él y cómo ha traído también a otras personas. Por tanto, si quieren obedecerme y guardar mi alianza, serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que hay que decir a los israelitas. Moisés volvió, convocó a las autoridades del pueblo y les expuso todo lo que había mandado el Señor. Todo el pueblo a una respondió, haremos cuanto dice el Señor. Moisés comunicó al Señor la respuesta y el Señor le dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que hablo contigo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Como decía, este es Éxodo 19, versículos del 1 al 10. Fue un regalo para mí esta cita la semana pasada, que preparaba unas pautas de oración para la radio, Verbunday, y eran las pautas del día. Y yo en verdad, o sea, entendía que ahí Dios se tomó su tiempo con su pueblo. Ayer veíamos, hay todo un proceso de formación. O sea, de hecho, dice que 40 años en el desierto, pero históricamente 40 es un número simbólico. Y en el fondo pueden haber sido más de 40 años, pero representa el tiempo que necesitaba para que fuera pueblo. Pero en medio de ese camino, a los 3 meses, bueno, en nuestro caso mucho más de 3 meses, él llega un momento que les pregunta, ¿quieren ser mi pueblo de mi propiedad? Y yo me doy cuenta que antes me decían a mí, ay, pueblo de tu propiedad, y como que ay, me saltaba el tiro de rechazo, yo no soy propiedad de nadie. Me acuerdo esa cita que dice, tú eres mío, yo no soy de nadie, le decía al inicio de Dios, y ahora es tan feliz de ser de él, pero en verdad, ahora que lo leía, pueblo de mi propiedad, es porque uno tiene la imagen de cuando uno se apropia de algo, es que te va a obligar, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Y no, y dice, ¿quieres comprometerte con este camino en el desierto? Con este camino en que yo te voy a guiar. En el fondo, ¿quieres comprometerte a la oración, a la Eucaristía, a ser parte de una familia? ¿En verdad quieres comprometerte a ser mi pueblo sagrado? Y ahí tú entiendes de otro punto de vista. ¿Quieres comprometerte a ese diálogo con Dios que continuamente te va alimentando? ¿Quieres comprometerte a ser ese reino de hermanos para que el mundo vea que es posible, de hermanos y hermanas, que es posible vivir realidades distintas?
¿Quieres comprometerte a en verdad ser mi sacerdote? Es decir, no, ahora me están llamando a la vocación. No, sacerdote en el sentido del bautismo. Sacerdote el que transforma la realidad. Yo como laico misionero consagrado, en medio de la humanidad, en medio de las estructuras sociales, en medio de la universidad. Tú como discípulo misionero Verbundei, en el sitio donde estás, el de la fraternidad en el sitio donde estás, pero ser transformadores de la realidad, crear esas relaciones distintas que el mundo necesita. Y en el fondo, ¿lo quieres? Y ahí es donde el pueblo, cuando capta, aunque se siente todavía poco capacitado, dice, sí quiero. Y después ahí le pregunta a Moisés, ¿qué ha dicho el pueblo? Que hará lo que tú dices, que confía en ti, que cree en ti, porque Él es el primero en llamarnos. Yo me acuerdo, yo llevaba 1 año y tanto de discípulo y acá en Valparaíso se cambió un cambio de misioneros a misioneras. Y cuando llegaron las misioneras, yo justo había terminado unos ejercicios de silencio por primera vez de una semana. Y yo todavía me costaba mucho orar y todo. Y de repente la gente se comenzó a ir porque ya no estaban los misioneros. Y quedó, y yo en ese momento era como de los, ya 1 año y tanto. En Chile se había fundado 2, 3 años antes nomás. Y de repente quedé yo junto con otra persona como el más antiguo de Valparaíso. Y de repente, de pasar de ser el más nuevo de los antiguos, pasé a ser el más antiguo. Y para mí fue como decir, ¿y qué hago ahora? Y me acuerdo que un misionero, antes de irse, me dijo, no dejes que nuestra labor se pierda. Y esas palabras se me quedaron pegadas en el corazón, pero no del misionero, sino de Dios. Y también por ese retiro en que había descubierto que el carisma Verbundei era fundamental y era muy necesario para la gente. Entonces, en ese momento, o sea, opté internamente ahí frente a la Virgen a decirle, hágase. Mira, no entiendo mucho, llevo 1 año y tanto apenas en la comunidad, pero sé que esto es valioso y me quiero comprometer. Y me acuerdo que ahí me la comencé a jugar con todo y fue un paso de madurez tan bonito, porque antes como que sentía que había otra gente más antigua que yo, ellos eran mis puntos de referencia ya, y de repente desapareció. Yo dije, yo me voy a comprometer porque en verdad, mira, ni siquiera conozco a las misioneras en ese momento. Si no me voy a comprometer porque creo en ti, Dios, y porque creo en el carisma. Y en verdad fue decir, y en ese momento no se hablaba de compromisos ni de nada, sino fue un compromiso de corazón que nació primero. Y en verdad fue, ponía la mesa en la universidad, trataba de apoyar en lo que podía. En esa época ni siquiera predicaba ni nada. O sea, tratar de aprender, de apoyar, de buscar a la gente que se había ido. Pero en verdad descubrir que era Dios el que me decía, mira, no dejes que mi obra se pierda. No dejes que haya corazones que se queden ahí. Y escuchar ese llamado de Dios hoy día. Y también en Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Donde dice, la novia dice, ven. En el fondo, Dios dice, ven. Ven, ya hablamos de ti. A ver, ¿qué es lo que tú ves que es importante para tu vida hacer un compromiso? Para que tú vayas creciendo, para que los discípulos vayan creciendo, para que el mundo vaya cambiando, sin forzarnos a nada, sino justamente acá estamos en un simposio para discernir justamente qué es, en qué uno necesita comprometerse. Y no solo pensando en uno, sino también en los otros. A ver, a esta persona que yo llevo, ¿en qué necesita comprometerse? ¿En qué le ayudaría para seguir creciendo en el camino en la fe? Como digo, o sea, en el fondo el compromiso es un medio para ayudarme a crecer. No es porque Dios necesita que yo le estampe un sello o algo así o una firma. Él conoce nuestro corazón, pero una vez necesita exteriorizar eso para que uno en verdad se atreva a tomar en las manos y en verdad crecer al ritmo de cada uno, al ritmo que Dios nos va conociendo, pero no engañándonos a nosotros mismos.
preguntándole al Señor y expresándole nuestros miedos también que tenemos. Pero también preguntarle, ¿en qué necesitas que yo me comprometa? ¿Y en qué necesitas que ves que la gente que yo acompaño se comprometa para poder crecer y ser pleno? En la oración, que sé que es vital, en la misión de cada uno, porque también uno necesita dar. No sé, ahí a lo que Dios nos vaya diciendo a cada uno de nosotros. Ahora los dejo ahí con la mejor compañía. Yo no les puedo dar ninguna respuesta porque estas respuestas son las que Dios da al corazón. Y nadie se las puede dar, más que en ese diálogo de tú a tú con Dios. Le vamos a pedir a María que nos acompañe esta mañana y que con su amor de madre también nos vaya ayudando a ir dejando temores de lado, prejuicios de lado y descubrir ese Dios que quiere que tenga vida y lo que me va pidiendo en función de mi vida y de la vida de los demás.